Es algo muy doloroso para mí hablar porque por primera vez voy a hablar cosas que nunca he hablado. Algo fuerte, abusaron de mí, fui violada, fui muy maltratada, no quería seguir viviendo, pero yo sí sentía que dentro de mí había algo más fuerte. Mi mamá practicaba también la hechicería, tenía un altar de las 7 potencias, pero desde que yo llegaba, como que esos demonios se calmaban. Entra un personaje a la habitación donde yo estaba, me dice, ¿tú me conoces? Y me dijo, yo soy Lucifer. Él me levanta por el pescuezo, me está ahorcando. Yo vi mi cuerpo tirada de rodilla a la orilla de mi cama, que llegamos a un lugar muy oscuro que decía, bienvenido al infierno. Y yo lloraba, decía que yo no me quería quedar ahí, que me saque de ahí, que me saque de ahí. Darle la bienvenida a nuestra invitada para así compartir con ella. Estamos hablando de la pastora Nicole Green, con quien vamos a conversar un poco esta tarde sobre su vida cristiana, su vida ministerial y demás. Así que le doy la bienvenida a este programa. Dios le bendiga. La paz y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Agradezco a Dios primeramente por permitirme estar aquí en este programa por primera vez y de esta manera, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Le doy las gracias a Dios, a mi hermano Alejandro, por permitirme la invitación de hoy estar aquí con ustedes en este programa. Quiero compartir un texto bíblico para dar inicio formal a nuestra entrevista. Daniel capítulo 4, versículo 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. En 2 minutos, ¿quién es la pastora Nicole Green? Amén. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Green, como ya dice el varón. Yo nací aquí en Samaná, nativa aquí, República Dominicana. Nicole es una joven a su corta edad que ha atravesado muchos procesos, muchos desiertos. Es algo muy doloroso para mí hablar porque por primera vez voy a hablar cosas que nunca he hablado y en este programa, y algo fuerte, mi vida, en la cual yo nací en una vida desordenada, una vida donde se practicaba la hechicería, las idolatrías y todo eso. Gloria a Dios. Queremos saber a qué edad se convirtió. Bueno, iba a decirle si nació en la iglesia, pero ya me dice que no, que creció en un segmento o en un ambiente de idolatría y hechicería. Pero ¿a qué edad se convirtió? ¿Y cómo fue? Amén. Yo me convertí a los 21 años de edad, cuando fui a presentar a mi segundo hijo a la iglesia de Dios Central el Limón. Y a esa edad, cuando fui a presentar a mi niño, tuve un encuentro con el Señor. Dios ha venido tratando conmigo desde antes de ser cristiana. Me ha dado un llamado, me ha hecho llamado de diferentes maneras, diferentes formas. Y yo decidí ese día aceptar al Señor como mi único y salvador. Ese fue cuando fui a presentar mi segundo hijo a la iglesia. ¿Y cómo usted habló de que ha vivido procesos dolorosos? ¿Cómo fue su niñez y adolescencia? Quisiéramos que nos cuente un poquito de esto. Bueno, mi niñez fue muy fuerte porque, según mis padres y mi madre, eran 2 personas que paraban peleando mucho. Me vi en una situación de mi vida a la edad de 7 años, donde mis padres me regalan a una pareja en Santo Domingo, vivía en Santo Domingo. Ahí nunca hubiese dicho esto, voy a hablar ahora. Ahí abusaron de mí, fui violada, fui muy maltratada. Muchas personas me despreciaban. Ya yo a esa corta edad no quería seguir viviendo por todo lo fuerte que atravesé en mi niñez. Mi niñez fue muy dolorosa, como le dije, mi padre y mi madre paraban mucho peleando, era muy maltratada por ellos y fui muy golpeada también por mis padres, despreciada también, pero llegó a mi vida el amor de Dios. Gloria a Dios. ¿Y usted tuvo ese proceso a la edad de 6 años, la regalaron a otras personas? Sí.
y el trato que le dieron esas personas fue el mismo, mejor, igual que el que le daban sus padres. Fue mucho peor, porque en esa casa, ahí yo fui violada sexualmente. Fui violada, fui muy maltratada. No sé lo que es una niñez, lo que sí sé que desde mi corta edad fui una persona muy trabajadora desde niña para poder sobrevivir y para poder salir adelante. Ahí en esa casa fui muy maltratada, como le dije. ¿Y por qué la regalaron? Según puede tener, porque tenía 6 años, no sé si te puede tener la información. Amén. Mi padre, según vivía su vida como muy desordenada, y mi padre le gustaba mucho el alcohol. Mi mamá practicaba también la hechicería, tenía un altar de las 7 potencias en su casa. Paraban peleando mucho y discutiendo. Llega una familia que ellos ni siquiera la conocían y le dijeron: yo quiero que usted me dé esa niña para que ella viva con nosotros allá. Ellos no perdieron ni ganaron, simplemente dijeron que sí y me regalaron. Y nada, yo fui con ellos a Santo Domingo y ahí acontecieron muchísimas cosas que fueron muy dolorosas para mi vida. Wow, poderoso Dios. Y luego de ahí, ¿qué tiempo dura viviendo con esas personas? ¿Y cuándo sale de ahí? Bueno, me fui a los 7, regresé como a los 11, regresé aquí, al Limón de Samaná. En ese tiempo fue algo fuerte, porque yo decidí, ya no aguantaba más el maltrato, no aguantaba más el dolor, el rechazo. Decidí, en ese tiempo llegó un tío mío a esa casa a visitar a un amigo de él ahí, porque era amigo, el señor era amigo de un tío mío. Y yo le dije a él que yo no quería seguir viviendo ahí, que yo me quería regresar para mi casa. Pero él me dijo a mí que yo estoy mejor aquí, que me quede allí, que yo no puedo regresar a mi casa. Pero usted regresó ahí, o sea, regresó por voluntad propia, no fue que la fueron a buscar a Santo Domingo. Mi padre después fue a buscarme a Santo Domingo, pero me fue a buscar engañada. Me dijo que mi madre se hubiese muerto, que yo tenía que regresar. Wow. Entonces no me dijo que era que quería llevarme con él, simplemente me dijo que mi madre se hubiese muerto y que yo tenía que regresar con él. Yo recogí todo. Por un lado me sentí contenta de que ya voy a dejar de sufrir, de aguantar tantos acusos, tantas violaciones, tanto maltrato, tanto verbal como físicamente. Me sentí bien que él fue a buscarme, pero no me gustó la forma de que él me dijo que mi madre se hubiese muerto. Entonces ahí yo regresé aquí a Samaná. Desde ahí, ¿cómo el trato fue igual que a los 6 años o algo cambió? Cambió un poco, no tanto. Cambió un poco porque según mi padre se hubiese dejado de mi madre, él quería como recoger a sus hijos para, como no sé si era para que ella vuelva con él o no sé por qué él lo hacía. Él fue, me buscó y mi madre no estaba ahí. Mi madre vivía en La Romana con una hermana de ella. Nosotros nos fuimos para el Bajo de Yuna. Mi padre es del Bajo de Yuna, mi madre es de aquí de Samaná. Y duramos un tiempo allá y un tiempo lo durábamos aquí. Y usted me dijo que su madre tenía un altar. ¿Alguna vez ella le dijo, mira, yo cuando deje eso tú lo vas a seguir? ¿O nunca le invitó a participar en esas cosas? Mira, es algo muy fuerte. Ella nunca me lo dijo, pero yo sí sentía que dentro de mí había algo más fuerte que lo que ella portaba. Gloria. Porque cuando yo entraba a la habitación donde estaba el altar, yo podía ver cómo los demonios, siendo impía, cómo los demonios se manifestaban a través de los cuadros que ella tenía y cómo esa culebra se movía dentro de los cuadros. Yo salía para afuera y veía cómo el varón del cementerio se le prendía los ojos en candela. Yo salía para afuera. Cuando a mi madre se le subían los legiones de demonios, que ella se manifestaban esos demonios, ningún hombre podía con ella, nadie, más de 20 hombres, ella le daba golpe. Entonces decían, manden a buscar a la chiquita. Yo me decían la chiquita. Me mandaban a buscar a mí y cuando me mandaban a buscar, ella me pasaba un dedo, una mano, y ella se iba conmigo. Yo le decía, vámonos para la casa, acostarte. Ella se iba conmigo y yo la acostaba. Cuando yo la acostaba, ella me decía, acuéstate conmigo. Y yo le decía, ¿por qué? Yo no sé por qué ella me obedecía a mí
antes que a las demás personas, porque eran 20 y pico de hombres, ella le daba golpes, lo maltrataba, pero desde que yo llegaba, como que esos demonios se calmaban y me obedecían a mí. Ella decía, vámonos para la casa y acuéstate. Y ella se acostaba. Cuando ella se acostaba, yo me tenía que acostar con ella, y ella comenzaba a decirme que hay muchas personas cristianas que le tenían que comprar unos velones. Y yo le preguntaba que por qué personas cristianas tienen que comprarle velones. Ella lo que se me reía y me decía que esas personas no son cristianas. O sea que en ese tiempo ella le obedecía y usted no tenía que ver nada con Dios, no era cristiana. No era cristiana. Y ella me obedecía, yo no era cristiana. ¿En qué momento usted empieza a tener una experiencia ya profunda con Dios? ¿Y cómo fue? A la edad de 16 años tuve mi primera experiencia y fue algo extraordinario. Fue que tuve un accidente y a través de ese accidente tuve al perder la pierna derecha. Wow. Duré 1 mes y 15 días en un hospital. Ahí yo no vi padre, no vi madre, no vi hermano, no vi amigo, no vi cristiano, no vi a nadie. Duré 1 mes y 15 días en el hospital Leopoldo, en el Limón. 1 mes y 15 días ahí tirada. Recuerdo que una noche yo no aguantaba más el dolor porque me destaparon ese pie, fue a sangre fría todos los días. Me sacaban, me mochaban carne. Wow. De ese pie a sangre fría, no cogía anestesia. Y cada vez que ellos me mochaban carne era algo fuerte, un proceso fuerte, doloroso para mí. Yo entré pesando 160 libras y salí como con 90 libras del hospital porque el proceso era muy fuerte. Entonces yo clamé a Dios, ahí me acordé de Dios, pero yo no sabía cómo clamar a Dios, no sabía orar porque nunca se me enseñó a orar, nunca se me enseñó a buscar de Dios. No crecí en ese ambiente. No crecí en ese ambiente. Lo que sí yo crecí viendo, prendiéndole velones, prendiendo vela a los demonios, hablando con Satanás. Ahí fue que yo le dije a Dios un día a las 3 de la mañana que si en verdad Él es Dios, que salga a mi encuentro porque ya yo no aguanto más. Entonces yo tomé varios frascos de pastillas estando en el mismo hospital para quitarme la vida porque no aguantaba el dolor. Wow. Era algo fuerte, muy fuerte. Y mientras estoy en el hospital, a las 3 de la mañana, clamo a Dios y entra un personaje a la habitación donde yo estaba. Me dice, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Le digo yo, ¿cómo tú me vas a dar lo que yo necesito? ¿Quién tú eres? Me dice, tú me conoces. Y me dijo, yo soy Lucifer. Cuando me dice yo soy Lucifer, no entra siendo simplemente diablo. Si de la cintura para abajo pude verlo, que era como una bestia, pero de la cintura para arriba era un hombre alto, rubio, elegante. Me dice, yo te voy a dar lo que tú necesitas, yo te voy a dar el dinero para la operación. Mi operación costaba 300,000 pesos, donde mi padre simplemente no lo tenían, eran vendedores de empanadas y jugos en la calle, andando en un motorcito, vendiendo para poder suplir el medicamento que ellos tenían que comprarme. Wow. Cuando entra Satanás, me dice, pero yo te voy a dar lo que tú necesitas, pero a cambio de tu alma, porque tu alma me la dieron desde tu niñez. O sea que usted fue dedicada por su mamá a él, Sí. o a los demonios. Sí. Wow, poderoso. Fue algo muy fuerte. Cuando él me dice así, digo, ¿cómo así que mi alma te la dieron desde mi niñez? Digo, mi alma le pertenece a Cristo, no te pertenece a ti. Cuando él me dice así, que sí, que hasta hoy yo voy a estar viva, que él vino por mi alma a las 12 de la noche, él viene por mí. Nada, cuando entra así, yo siento como que entro como, no en lo espiritual, eso fue físicamente. Él me levanta por el pescuezo, me está ahorcando, me levanta para arriba, me está ahorcando, y cuando me está ahorcando, ya yo tengo casi la lengua afuera, estoy casi desmayada. Escucho una voz que me dice, dile, te reprendo en el nombre de Jesús. Santo. Cuando le digo, escuché esa voz y dije, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús, él me soltó y me trayó para una puerta. Cuando me trae para la puerta, todo el personaje que estaba, que trabaja de noche en el hospital, se llenó mi habitación de ese personal y me preguntan qué pasó, por qué yo estoy en la puerta, qué yo hago ahí, qué hago tirada en el piso donde tengo que estar acostada. Yo le digo, lo que pasa es que Satanás está aquí y vino por mí, pero ellos no me estaban creyendo porque no le estaban viendo. Entonces, cuando yo digo que él está aquí, ellos me dicen, hay que ponerle hace de pan, pero más doble, O sea, que creía más que fuerte. estaba como delirando. Sí, pensaba que yo, pues, según el medicamento tan fuerte que me estaban poniendo, ellos decían que yo me estaba poniendo loca. Yo decía, yo no estoy loca, Satanás está aquí. Y me ponen hace de pan, me duermen. Cuando me duermen, yo entro como en lo espiritual a las 3 de la mañana. Yo veo que el techo del hospital se abre en dos.
y cuando se abren dos, ya mi padre hubiese firmado un papel para ir a cortarme el pie al Darío Contreras. Y yo le dije a los doctores, ustedes lo están firmando de balde porque cuando yo salga de aquí yo voy a salir con mis dos pies y voy a salir para mi casa, no voy a tener que ir para el Darío Contreras. En eso que él firme papel, firma todo, como le dije, a las 3 de la mañana, entro como en lo espiritual, veo que el cielo, el techo se abre, y cuando el techo se abre, yo pude ver cómo venía descendiendo un personaje, el cual no le pude ver la cara, pero sí le pude ver un cinto rojo y una bata blanca. Este personaje descendió y me hizo una operación gratuitamente, aleluya. Santo. Ese personaje me operó, la operación que costaba 300,000 pesos, Cristo la hizo gratuitamente. Me pusieron anestesia, me puso anestesia, la vomité, me movían el pie, tanto para la izquierda, tanto para la derecha, y me lo vendó, normal, me vendó el pie, me operó. En mi pie derecho yo tenía un hoyo que no se sellaba y la carne estaba roja, tenía que estar rosada, y lo que estaba roja. Lo que pasa es que no podía estar roja porque no había forma de que se curara. En eso que me están operando, el Señor me opera gratuitamente. Yo quedé dormida, dormí toda mi noche, no podía dormir. Al otro día cuando llega mi doctor, dice que ¿qué pasó aquí? Se sorprendieron porque ellos no entendieron, todavía no la entienden. Porque ya faltaban 3 días para picarme gangrena, pero el propósito de Jehová todavía no se había cumplido en mi vida. Él dijo, tú no vas a salir de aquí con un pie a predicar mi palabra, te saco con tus 2 pies para que tú prediques y lleves mi palabra a toda criatura, a todo aquel que la necesita. Poderoso. Yo quiero preguntarle, si después de todo este acontecimiento y muchas cosas que falta por decirme, si pudiera definir a Dios con su propia palabra, ¿qué palabra utilizaría para definirlo? Yo lo definiría como amor, como mi creador, mi salvador, porque en el momento de mi dolor, a quien yo vi fue a Dios, obrando en mi vida. En el momento de tanta angustia, de tanta escasez, a quien yo clamé de verdad y me escuchó y me respondió, fue a Dios. Por eso fue que yo escribí una canción que se titula El león estás aquí. En el momento de mi aflicción, yo clamé a Dios. En el momento de mi dolor, yo clamé a Dios. Yo lo defino como un Dios verdadero, un Dios que todo lo puede, un Dios que cambió mi vida tanto por dentro como por fuera. Gloria a Dios. Yo tengo que ir a una pausa, pero quiero dejar una pregunta para que al regresar de la pausa me conteste esa pregunta. Hasta ahora, en su vida, yo quiero saber qué es lo más fuerte que usted ha vivido. Esa pregunta me la va a responder cuando regresemos de la pausa. Paso contigo, Giovanni. Estamos hoy en esta interesante entrevista presentando la segunda parte de Mujeres de Fe. Y antes de ir a la pausa le preguntaba que hasta ahora, ¿qué es lo más difícil que ha tenido que enfrentar? Amén. Lo más difícil que he tenido que enfrentar fue en el 2013, donde mi padre cae enfermo gravemente de una enfermedad que tuve que enfrentar la vida muy difícil para mí, porque siendo menor de edad tuve que salir adelante con mis hermanos y con una cuanta sobrina que tenía mi madre que le estaba criando. Mi padre hizo una enfermedad gravemente que tuvo unos cuantos meses en el Morgan, al borde de la muerte. Yo tenía a mi niña pequeña de 1 año. Fue un proceso muy fuerte, muy doloroso, donde no tenía trabajo, no tenía el sustento, pero Dios siempre nos daba el pan de cada día. Cuando mi padre hace esta enfermedad de gravedad, mi madre se fue con él a Santo Domingo. Nosotros tuvimos que salir adelante como pudiéramos. Fue unos cuantos años que mi padre se despidió de cada uno de nosotros. Lo pude ver al borde de la muerte clamando y suplicando, pero Dios le dio una oportunidad de vida. Eso fue algo muy difícil para mí, porque siempre mi padre,
por más que él tenía todos sus defectos, a él siempre trataba de que nosotros no nos faltara nada. Después de un tiempo, él pudo cambiar muchas cosas. Y fue algo muy difícil para mí. Esa fue la situación más fuerte para mí que tuve que enfrentar en mi vida. O sea, muy dolorosa. Asumir el control o el timón de la familia. Sí, esa responsabilidad. Poderoso. ¿Qué le hace llorar, pastora, con facilidad? Me hace llorar ver con facilidad todo el maltrato que sufrí en mi niñez. Cada vez que recuerdo eso, por eso es algo que uno tiene que aprender a sanarlo y a perdonarlo. Cuando mi padre, estando más pequeña, como de 4 años, no se me olvida nada. Mi padre era un borrachón. Recuerdo que en el Bajo de Yuna, ese río muy peligroso, mi padre, la casita que teníamos era una casita de madera, de zinc, y entre el medio tenía un palo. Me hace llorar esto porque mi padre en ese tiempo nos amarraba a los 3 hijos de él y nos dejaba amarrados en ese lugar ahí, y se iba a tomar. Durábamos 3 y 4 días amarrados ahí. Santo Dios. Y él no le importaba como que él tenía hijos, era como haciéndole como un daño a mi madre, para que mi madre se pudiera juntar con él. Esto me ha marcado mi vida desde ese instante, desde mi niñez. Han venido surgiendo muchísimas cosas que le doy gracias a Dios hoy en día, de que ya mi padre es nueva criatura, Gloria que a ya Dios. Dios lo cambió. Estamos orando para que Dios liberte a mi madre. Y es algo que me hace llorar porque ha sido una familia muy sufrida, y ya Dios ha tomado parte de esa sanación. ¿En qué área entiende usted que Dios la usa? Bueno, Dios me usa en distintas áreas, pero me usa más en el don de liberación. Gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria. Estamos conversando con la pastora Nicole Green. Pastora, ¿cuál fue la primera vez que usted habló lenguas? La primera vez que yo hablé en lengua fue en mi bautismo, cuando me bauticé, sumergida en agua. Ahí, la primera vez que hablé en lengua fue ahí. ¿Cómo fue? ¿Le sorprendió? ¿Ya usted tenía la idea de qué iba a pasar? ¿La agarró de sorpresa? Como a muchos. He escuchado de gente que el Espíritu Santo lo ha bautizado en la iglesia y han tenido que ir a llevarlo a su casa porque es fuerte, no habían entrado en esa profundidad con Dios. Mire, yo recuerdo que desde antes yo ser cristiana, Dios ha venido tratando conmigo. Yo me veía en escenarios grandes predicando. Yo me veía bien poniéndole la mano, orando por personas levantándose de silla de ruedas, personas vomitando y todo eso. Yo lo veía así, antes de ser cristiana. Desde mi niñez ha venido como una atracción por el evangelio, pero no lo proyectaba ni lo hacía. Recuerdo que una vez veo que estoy como mirando para arriba, para el cielo, mirando la luna, y veo un escudo, que ese escudo estaba dividido en 2. Había una parte que estaba a mi izquierda, que estaba en letra china, no lo comprendía, pero había otra parte que estaba en letra español, que decía: Nicole Emmanuel es el amor de tu vida. Desde ahí yo yo pensaba que eras un exnovio que yo tenía, que se llama Emmanuel. Pero de ahí para acá le dije la revelación a muchas personas cristianas. Me dijeron: Nicole, Dios te está llamando, ¿qué tú esperas? Cuando yo vine al evangelio, le dije que fue presentando a mi niño, mi segundo hijo. Llego ahí, cuando ya me bautizan, que tengo varios meses que me bautizan en agua, me sumergen en agua, yo siento que como que algo agarró mi boca. Siento como unos corrientazos, que era algo como extraordinario, como no sé ni cómo explicarlo, porque fue muy fuerte. Cuando esto me agarra, toma mi lengua, yo duré como 3 días hablando en lengua, Wow. Que no podía como pararlo. Todo lo que yo iba a hablar era lengua, todo lo que iba a decir era lengua. Entonces fue algo muy extraordinario, pero donde me agarró más fuerte la lengua fue en medio de un proceso que estuve atravesando junto de mi esposo. Poderoso. Ahí fue que yo experimenté lo extraordinario de Dios,
lo más profundo. Mientras estaba en este proceso, estábamos en una casita que se nos estaba cayendo encima. Mucha gente se burlaba de nosotros, pero estábamos pasando el proceso callado. Nadie sabía si teníamos que comer o no teníamos que comer. Yo era una persona que en ese tiempo yo dedicaba mi vida entera a Dios, oraba mucho, ayunaba, hacía muchos silicios, hacía muchos ayunos. Y recuerdo que una noche a las 3 de la mañana yo no pude, amanecí hablando en lengua. Duré como una semana enterecita hablando en lengua. Un fuego, como un resplandor que quemaba mi cuerpo, que no podía mantenerme de pie ni callada. Era algo muy extraordinario. Poderoso Dios. ¿Ha tenido alguna experiencia de visión o real con algún ángel? Sí, he tenido experiencia con un ángel. Cuéntenos un poquito. Cuando yo llegué al Evangelio, después que yo pasé ese proceso que le terminé de decir, que ya nosotros construimos nuestra casa, yo le dije a Dios que me muestre los ángeles que Él tiene asignados para mí, que yo quiero ver si Él tiene ángeles asignados para mí. Y el Señor me muestra un ángel con una espada en tierra y me dice, es el ángel que está puesto para cuidar tu casa, tu familia. He tenido mucha experiencia porque he sido muy atacada por demonios. Los demonios... Bueno, ahí voy, mi pregunta. Aparte de la experiencia que tuvo en el hospital, ¿si ha tenido alguna experiencia fuerte y real con algún demonio? Sí. Yo recuerdo que en la habitación de mi niño, cuando yo me mudé, que compré ese solar, en ese solar habían botellas enterradas. Había muchas cosas de brujería enterradas en ese solar. Cuando yo me mudo ahí, que terminamos la casa y todo, que la inauguramos y todo, no podía no dormir ahí. Entonces los demonios atacaban mucho, pero me hacían guerra a través de mis hijos. Ellos se apoderaban con mis hijos, me hacían guerra. Y yo le decía a la tiniebla que yo no le paré mis hijos a Satanás, que no pueden hacerme guerra a mí aquí, que en esta casa manda Jesús, en esta casa manda Dios. Entonces, recuerdo que yo fui a predicar una vez para Santo Domingo, y mientras estoy predicando, se tira un satanita y me dice que aquí no pueden haber dos, que tiene que irse él, o me tengo que ir yo porque él no se puede ir. Y le dije que tiene que irse, es él. Y ese personaje entró con un colín desde afuera amenazándome. Y yo le decía que en el nombre de Jesús yo no me voy a ir hasta que no se cumpla lo que Dios mandó hacer en ese lugar. ¿Ha tenido la experiencia espiritual o la experiencia en que su espíritu ha salido de su cuerpo? Sí. ¿Cómo fue? Yo estaba orando un día, yo siempre oro mucho de madrugada, y mientras estoy orando, entro como en un éxtasis con el Espíritu Santo. Le digo, Señor, que yo quería que Él me mostrara si el infierno es real. Y Él me dijo, ¿tú lo quieres ver? Yo le dije, sí, yo quiero ver que usted me muestre parte del infierno, porque yo necesito verlo. Y yo vi mi cuerpo tirada de rodillas a la orilla de mi cama, pude ver mi cuerpo que se quedó ahí, y no pude ver la cara, quién me guiaba a ver esa parte. Lo que sí simplemente vi fue que me agarró de la mano. Mientras me agarra de las manos, vamos caminando. Pude ver en una parte que llegamos a un lugar muy oscuro que decía bienvenido al infierno. Y esta parte tiene como un portal, tiene una puerta, la puerta del infierno, tiene un portal que se abre en dos. Y pude ver muchas jaulas donde había como muchos demonios enjaulados, encarcelados. Y me dio como temor porque yo escuchaba voces que me decían ayúdame, pero yo no podía ayudarlo. Y le dije al Señor que me sacara rápido de ahí, pero en eso quedé como que me dejó sola en ese momento. Y yo lloraba, decía que yo no me quería quedar ahí, que me saque de ahí, que me saque de ahí. Y ahí nuevamente pude regresar a mi cuerpo, porque fue muy fuerte lo que vi en ese lugar. Wow. En su tiempo, ¿cuál es el tiempo de ayuno más largo que usted ha hecho y cuáles son las batallas que ha tenido al ayunar? Bueno, los tiempos más largos que yo he durado ha sido, he tenido ayuno de 21 días, pero encerrada he durado 3 días sin comer, sin beber, sin salir, encerrada. 3 días. ¿Ha tenido batallas? Sí, he tenido muchas guerras, he tenido muchos ataques dentro del ayuno. Satanás ha lanzado a mi estómago para que lo rompa, pero en medio de esas guerras, de esa batalla,
siempre escucho una voz que me dice: yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, tú lo vas a lograr. Y en medio de esa guerra he visto la mano de Dios obrando a mi favor. Wow, qué bueno. Damos gloria a Dios por eso. En su vida cristiana, ¿usted ha experimentado alguna sanidad física o espiritual aparte de la que ya me ha contado sobre la operación? Como le dije, aparte de esa, en lo espiritual he tenido que aprender a sanar, he tenido que aprender a perdonar, he tenido que aprender a vivir con esos maltratos dentro de mí, porque no es que no se olvidan, sino que tenemos que tratar de no recordarlo, aprender a perdonar. Y vivir con esto fue algo que marcó mi vida desde mi temprana edad, porque simplemente lo que tengo son 29 años, y ha sido muy fuerte. Primeramente tuve que sanar espiritualmente para después sanar físicamente. Gloria a Dios. ¿Ha vivido usted alguna experiencia o situación en la que ha dicho, bueno, yo no tengo ni solución por parte, pero sorprendentemente la mano de Dios ha obrado? Amén. Esa palabra la dije yo estando en el hospital. Wow. Le dije al Señor: si en verdad tú eres Dios, sácame de aquí, porque desde hoy hago un pacto contigo. Para mí era algo imposible, que ni aún los médicos podían, porque ya ellos no, ese problema se les salió de su mano. Y yo pacté con Dios en el hospital en el 2012 y le dije al Señor: si tú me sacas de aquí, yo voy a ser cristiana y te voy a servir. A la semana me dan de alta. Cuando me dan de alta, yo le digo a los doctores: denme en gasa, denme de todo lo que ustedes tengan aquí, porque yo más nunca más vuelvo para este lugar. Yo hice un pacto con Dios, un pacto que yo no cumplí, porque yo pedí todo esto, yo partí algo elástico para poder entrar el pie, y yo le dije al Señor que desde que Él me sacara del hospital, yo iba a entregarle mi vida a Él. Yo no lo hice. Yo lo que me fui para la discoteca, a bailar, a beber, a vivir mi vida desenfrenada como yo lo estaba haciendo. Y recuerdo que después de 15 días, el Señor me soltó la cuerda. Corre para donde tú quieras correr, por ahora me toca a mí. Volví 15 días más a caer interna en el hospital. Ahí yo entendí que Dios no me quiere a mí bebiendo, ni bailando, ni practicando hechicería, ni magia negra, nada de eso, sino que Él me quiere predicándole a las almas que se están perdiendo. Gloria a Dios. ¿A qué edad o cómo entiende que Dios la está llamando a pastorear? El tiempo se nos está acabando, pero quisiera esa respuesta. Amén. Antes de yo venir a pastorear aquí, yo siempre era predicadora evangelista, predicaba por diferentes lugares, y donde quiera que yo iba, muchas personas me ministraban que iba a tener el pastorado. Recuerdo que fui a predicar a Las Galeras. Cuando estoy predicando a Las Galeras, ahí que yo conozco a nuestra hermana Nelly, y ella comienza a hablar conmigo, a tratar conmigo. Antes de eso, otro pastor me dice que Dios me quiere pastoreando en el pastorado, pero que lo haga rápido. Pero donde yo iba a ir no era aquí en Samaná, era para Jaina. Pero a Dios le ha placido que yo esté aquí en el barrio La Mezcla de Samaná. Gloria a Dios. Wow, el tiempo se me acabó. Yo tenemos que hacerle una segunda parte de esta entrevista, porque se me quedan muchas preguntas que quisiera hacerle. Gracias por haberme acompañado. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.